Ya estamos de regreso en Infórmate. Gracias por continuar con nosotros. Este es el momento de nuestra entrevista central y a propósito de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Nos acompaña a nosotros este domingo una mujer muy preparada que está jugando un papel también muy importante aquí en el país. Se trata de Lady Blanco. Ella es coordinadora de análisis político de participación ciudadana, a quien le damos la bienvenida, Lady. Bienvenida. Gracias, me siento en casa. Yo siempre lo digo, me siento en casa. Claro, claro. Gracias por recibirnos. Esto es una conversación sumamente importante, sobre todo por los procesos que ustedes llevan, siempre muy activos. Salimos hace poquito de un proceso electoral municipal, pero ya Participación Ciudadana tiene que estar preparando el próximo, que es todavía más complejo, congresual y presidencial. ¿Cómo va todo eso? Bueno, nosotros para las presidenciales, nosotros hacemos observación preelectoral. ¿Qué quiere decir? Que observamos todo el proceso antes, justo antes de que la Junta Central Electoral pues, haga la proclama de la campaña. Y ahí observamos en ese proceso pues la campaña a destiempo, los mítines, las vallas. Hicimos todo ese trabajo para evidenciar cómo se violentan las leyes electorales antes del proceso. ¿Y qué ustedes electoral. Tiene mucho observaron trabajo ahí? ahí entonces. Sí, Porque ¿Qué observaron? ¿Qué observaron en la pasada? Primero, en la preelectoral, quiero decir, en ese proceso que todavía no estaba abierto la campaña, primero se hicieron a lo interno de los partidos, el PLD a lo interno de su partido seleccionó su candidato y ya ese candidato se conocía quién era, que era el candidato presidencial Abel Martínez, y se comenzó a hacer campaña, sin todavía tener la Junta Central Electoral haber decretado la campaña. El PRM también, aunque el presidente Abinader no era candidato en el momento, sin embargo teníamos todo el país lleno de vallas con la figura del presidente y de los candidatos, sobre todo, que iban a las municipales. Entonces, nosotros hicimos un recorrido, los voluntarios de participación nos dividieron, a mí me tocó el Cibao, andar por primero toda la carretera y luego al interno de cada provincia, identificando la cantidad de vallas que hacían una contaminación visual y que no estaban permitidas. Y eso se evidenció y está en nuestros primeros informes, que invito a que todos que entren a la página de Participación Ciudadana, que es www.pciudadana.org, y ahí están los primeros informes de observación electoral. Hicimos 5 informes, el último ya lo entregamos ahora a la Junta Central Electoral. Y luego de ahí entonces vinimos los mítines, las campañas, las caravanas, los anuncios, tanto en las redes, en la televisión, en la radio, que violentaban las leyes electorales. Entonces hicimos todo ese proceso y luego obviamente nos preparamos para las municipales. Cuando decimos nos preparamos para las municipales, es el día de las elecciones. Tuvimos 500 observadores voluntarios, todos, y siempre aprovecho el espacio para felicitarlos porque en la contribución de la democracia no solo se hace el día de las elecciones votando, sino también formando de manera activa, y ellos lo hacen porque son todos voluntarios. Y en esa observación pues tuvimos de los 158 municipios en 156 municipios. Entonces ahí nosotros no solamente observamos el papel de los partidos políticos, el papel de la ciudadanía, el papel de los órganos rectores del proceso electoral, como la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Procuraduría de Delitos Electorales, pero también la Policía Militar Electoral. ¿Qué es lo más grave que ustedes detectaron en todo ese proceso que haya ocurrido? Perdura el clientelismo, persiste el clientelismo, la falta de madurez política de los partidos a la hora de transparentar el accionar del ejercicio político. Nosotros pudimos evidenciar las compras de voluntad, compra de votos, no solamente del partido oficial, sino de todos los partidos, sobre todo del PLD y en menor medida Fuerza del Pueblo y del PRD porque tienen menos recursos. Obviamente, entendemos que es porque tienen menos recursos, pero esa violencia sí la pudimos evidenciar. Entonces, ¿no es cierto que los que compraron más adeptos fue el partido de gobierno, PRM? No. El que compró más, el que nosotros pudimos evidenciar dentro de nuestra observación electoral, que el que tenía más recursos y el que compró más fue el PRM. El PRM. Luego el PLD y en menor medida la Fuerza del Pueblo y el PRD. Entonces son prácticas malsanas que no contribuyen a nada con el sistema democrático y que obviamente hay actores que deben jugar su rol, que no solamente son los partidos, ahí ya le corresponde al procurador electoral
accionar. Sin embargo, es cierto que la Procuraduría es un poco más compleja poder identificar los delitos, porque casi siempre es infragante. Sabemos que el procurador lleva ahora 2 casos por compra de cédula. Lady, en el tiempo que tiene ya participación ciudadana, ¿cuántos años? 30 años. 30 años. 12 procesos, 13. 12, sí, han venido haciendo este trabajo Sí. de observación. ¿Cuáles son los avances? Mira, los avances primero hay que tener claro que aunque no tenemos la ley soñada, sin embargo, la ley establece grandes avances. Primero, la distinción de las competencias tanto del Tribunal Superior Electoral como de la Junta Central Electoral, que era fundamental, era un caos. El accionar ahora mismo del Tribunal Superior Electoral que permitió que tuviéramos boleta a tiempo, yo creo que conocer con tiempo los recursos de impugnación, eso ha sido realmente un gran avance, ese accionar de... O sea, un avance después de las altas cortes. Sí, sí, bueno, sí, claro. Sí, de la división La que hubo, claro. Claro, porque lo que pasa es que la ley anterior daba competencias que era en conjunto, tanto a la Junta Central Electoral como al Tribunal Superior Electoral. Y esa confusión hacía que el proceso electoral todavía fuera más complejo en la hora de la práctica contenciosa. Entonces ya eso queda aclarado. La competencia de la Procuraduría queda aclarada en la ley, estaba aclarada, pero ya queda con una sinergia mayor, porque establece que no solamente hay un procurador, sino que están los fiscales en todo el territorio, que son los fiscales adjuntos de delitos electorales. Yo creo que eso es una de las grandes avances que tenemos. La cartilla de delitos electorales. Ahora mismo hay más de 30 delitos electorales tipificados y algunos de ellos con prisión, que eso no lo teníamos en la ley anterior. Entonces, creo que en materia normativa hay un avance. Ahora, la Junta Central Electoral también en su accionar ha presentado un avance, sobre todo para cumplir con ese calendario electoral, que pudiéramos tener unas elecciones diáfanas, con mayores niveles de transparencia, que se pudieran dar las elecciones también. Yo creo que esos son los grandes avances. Todavía en la clase política nos falta todavía avanzar. No se ha abierto, falta poquito ya para que abra formalmente el periodo de campaña para la presidencia del congresual, pero ¿cuáles son las expectativas desde ya? La expectativa es que el presidente cumpla con su función, porque creo un poco siempre es difícil cuando el presidente aspira y también es candidato. Entonces, obviamente, esa línea siempre es preocupante por el uso de los recursos públicos, por también poder controlar qué el presidente debe hacer y qué no. Obviamente, el presidente ha dicho que no va, a partir de lo que le corresponde, que ahora en marzo, no va a hacer ninguna inauguración. Entendemos que eso es valioso y muy oportuno y esperamos que aporten también a los debates. Nosotros de Participación Ciudadana estamos apoyando todos los procesos de debate, incluyendo hoy incluyendo el debate de Ángeles, en el cual nosotros somos actores importantes, quiero decir, porque hay otras organizaciones de sociedad civil que no hemos apoyado ese debate, y ahí aspiramos a que los candidatos vayan a debatir. Precisamente. Lo presidenciable, ¿qué creen que podría? Yo creo que sí, yo creo que, mira, el presidente ha mostrado mucha madurez institucional. El presidente Abinader ha demostrado madurez institucional y entiendo que puede ir a debatir. Sí, yo pienso Tiene las igual. condiciones para hacerlo. Yo pienso igual. Y yo creo que eso no le afecte nada. Lo que es ir a debatir apoya la democracia, apoya los procesos de ir consolidando el voto informado y el voto consciente. Precisamente hablando de los debates, Lady, ¿qué te pareció a ti los debates de esta semana pasada de los aspirantes a senador y a diputados? Mira, yo trato de nunca hablar específicamente de los, en sí mismo, de los candidatos. Sí. Porque obviamente nosotros estamos en una institución en donde tenemos que mantener siempre la imparcialidad y no quisiera que se pudiera interpretar algún tipo de favoritismo. Bueno, pero no de Ahora, los candidatos, sino el concepto, el programa. Ahora bien, siempre será valioso poder tener los aspirantes a cualquier espacio presentando sus propuestas, hablándole a la ciudadanía, que conozcamos qué piensan, cuál sería su accionar cuando llegaran o no al Congreso. Yo creo que eso siempre va a ser valioso en la construcción de un voto informado, un voto consciente. Y en ciudadanía, sobre todo, más pensante. Yo creo que es importante siempre en esa construcción de democracia. Vimos un aporte muy valioso, sin embargo entendemos que quizás las preguntas pudieran reformarse mucho mejor. Hay temas que sí son
con mayores niveles de prioridad, esa discusión entre el globalismo, entre ideología de género, entre los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que sí son temas importantes, pero no son temas que convocan a la mayoría de la ciudadanía. Entonces yo creo que hay temas que son fundamentales que se han quedado fuera del debate. La salud, la seguridad ciudadana, la educación, la calidad de vida, la economía. Yo creo que son temas que también son fundamentales y que deben expresarse en los debates. ¿Tú crees que la ciudadanía les tiene la suficiente madurez como para ponerle atención a estos debates y darle seguimiento a sus candidatos? Mira, aunque la ciudadanía no tenga la suficiente madurez, tenemos que comenzar. Y no solamente le corresponde quizá a los actores de sociedad civil, porque en este caso yo sé que son actores de sociedad civil que están en el CODES, que está auspiciando este debate, a los medios de comunicación, sino también a la clase política de presentarse e ir a debatir, porque al final si queremos construir, tenemos que educar. Y por algo comenzamos. Sabemos que tenemos un sistema educativo muy deficiente. Cuando hablamos de deficiente, no solamente a nivel de las materias básicas, sino también deficiente en temas de educación, de democracia y de ciudadanía. Sin embargo, cualquier contribución siempre es importante. Participación Ciudadana ha tenido muchas mujeres en la parte de la coordinación. No, ahí vamos, para que veas. Miren, a veces nosotros pensamos que solo en el aspecto político partidario se dan esas desventajas del poder, en donde el hombre tiene mayores niveles de importancia quizás en esa estructura partidaria. En Participación Ciudadana tenemos 30 años y en 30 años solo hemos tenido 5 mujeres. Sí. Entonces, es verdad que también nosotros nos hemos hecho un mea culpa. O sea, es algo que yo digo, o sea, no solamente que le demandamos a los partidos, sino nosotros mismos hacer esa reflexión y lo hemos hecho. Pero no solamente mujer, sino es una cultura adultocentrista. En Participación Ciudadana, todas las personas que han pasado por la coordinación general, como pasó en mi caso, la gran mayoría son personas que ya tienen una adultez acumulada, vamos a decir. Y en el caso mío, yo fui la primera siendo más joven en asumir la coordinación, con 32 años. Entonces, están los retos también. Dicen, pues una mujer joven, madre, acabada, yo lactando. Yo tenía una bebé en ese momento de 1 año. Cumplía 1 año, todavía yo estaba, no, ni 1 año, 11 meses. Y yo estaba lactando todavía. Eso supone mayores retos también para la mujer en la vida política. ¿Tú entiendes que la mujer debe de trabajar más por ganarse su espacio? Yo no creo que la mujer debemos trabajar de manera igualitaria, tanto los hombres como las mujeres. Pero en nuestra realidad, en donde todavía la materialización de un Estado verdaderamente de derechos, donde haya verdaderamente igualdad y dignidad, nos obliga a las mujeres a tener que demostrar más. Precisamente, Lady, ustedes tienen 30 años, van para el 13º proceso electoral de observación. Participación Ciudadana es una organización de gran influencia aquí en la República Dominicana en ese tema. Sin embargo, ¿cómo se ha visto afectado ese desempeño, esa credibilidad de la institución? Tú sabes que en los últimos tiempos se ha visto personas que han tenido ese papel preponderante de Participación Ciudadana y vemos que de un momento a otro, que ocurrió en este último gobierno, han pasado a ser parte del gobierno. ¿Cómo se ha visto afectado? A mí me encanta que me la pregunten, porque que me hagan esa pregunta, porque siempre es una oportunidad para reflexionar y para aclarar. Todo lo que estamos en participación, excepto lo que son del equipo técnico, como el caso de Carlos, que era un empleado asalariado de participación. Y él dirigió, la coordinó. No, él era director ejecutivo de Participación Ciudadana. Él nunca fue el coordinador general. No. Los coordinadores generales, todos somos voluntarios. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi trabajo, yo trabajo en la UAS, yo tengo 17 años trabajando en la UAS. ¿Qué quiere decir eso? Que si en algún momento yo decido no seguir sino no seguir participando de manera voluntaria en participación y cualquier actor político me llama y yo decido, yo tengo mi derecho de hacerlo. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, ahora, lo que aspiramos es que no se haga. Lo que aspiramos es que al que entra a participación, pues perdure en la institución. Pero al final, participación, yo siempre lo he visto así, como una escuela de la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Yo formo, yo instruyo, yo te doy los valores y si tú vas al espacio público, al servicio público, pues es una ventaja para nosotros, como el país. ¿Por qué? Porque tú vas a ir con los mismos valores, y se supondría, ¿verdad? Y con esas mismas luchas al sector público a servir. Y no solamente ha pasado con este gobierno. Nosotros, en este gobierno, Carlos se fue a
Contrataciones contrataciones públicas y está haciendo un trabajo extraordinario. Esperamos que lo siga haciendo así. Sin embargo, ha sido muy cuestionado. Pero sigue haciendo un trabajo. Bueno, en la vida pública tú vas a ser siempre cuestionado y ser cuestionado es importante porque te ayuda a mejorar. Ahora, nunca será por tema de corrupción. Sin embargo, todo el que se va no puede formar parte de la institución. Quiere decir que tiene licencia. No puede estar en ninguno de los órganos de decisión, no puede formar parte de ninguno de los temas nuestros. Pero sí pueden volver. Pueden volver ahora mismo. El ministro anterior, del gobierno anterior, el señor Isidoro, fue miembro de participación, era miembro de participación, renunció, o sea, pidió su licencia y asumió, cuando el presidente Danilo Medina lo llamó, asumió el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Cuando salió, retornó ya nuevamente a participación. Duró un tiempo y después retornó. Ahora mismo es miembro del Consejo de Participación. Y aporta mucho porque es que nos ayuda con el tema de monitorear el presupuesto público en temas de campaña. O sea que Juan Bolívar Díaz, Carlos Pimentel, si desean pueden volver a participación. Sí, siempre y cuando hayan terminado su función pública en el Estado. No importa cómo ellos salgan de esa función. Bueno, esperamos que salgan bien, porque si salen mal con un tema de corrupción o con un tema de debilidades, obviamente no serán bienvenidos a la institución, porque lo que aspiramos es que todo el que llegue a la institución sea gente íntegra, transparente, que vayan a luchar por los mejores intereses del país. Tú sabes, Lady, que nosotros estamos aquí hablando contigo, sí, que eres la coordinadora de análisis político de participación ciudadana. Mucha gente, yo sé que escuchan todos los días hablar de participación ciudadana, pero hay mucha gente que no saben qué es participación ciudadana. Sí. Nos gustaría que tú más o menos... Bueno, participación ciudadana nace cuando yo tenía como 4 años, sí. Pero participación ciudadana nace hace 30 años. Y esos 30 años nació a raíz primero de ese conflicto que había en la época de Balaguer. ¿Se acuerdan del conflicto entre Balaguer y Peña Gómez? Sí, nacimos ahí. Sí. Nacimos en el 93 con la finalidad, sobre todo, de preservar la democracia y el derecho al voto y el respeto a las urnas, a la decisión del ciudadano. Y en el 96 comenzamos nuestra primera observación electoral. Y esa raíz del 96... fue uno de los, procesos electorales históricamente más tortuosos. Más complejo y más tortuoso. Y ahí nacimos con esa forma de reflexión, como ese movimiento cívico de concentración de la ciudadanía, pero para hacer presión, pero también para lograr consensos. Porque a veces solamente nos ven con los temas espinosos, pues dando, ¿verdad? Sí. Pero sí también tratamos de hacer consenso en los temas esenciales y neurálgicos de la nación. Entonces, tenemos la línea, sobre todo electoral, que es la que la gente nos ve en estos procesos, con la defensa del voto, pero también hay otra línea que es la institucional, la lucha por mayores niveles institucional y también por la transparencia. Somos el capítulo dominicano de Transparencia Internacional y trabajamos todos los temas de lucha contra la corrupción. ¿Y cómo ustedes le dan seguimiento? Mira, nosotros tenemos para saber de esa transparencia. Mira, nosotros tenemos la Comisión de Análisis Político, que trabaja los temas electorales. Muchas veces sí trabajamos temas jurídicos, pero la Comisión de Justicia le da seguimiento. Sobre todo, ahora mismo tenemos varios casos de corrupción. Y esa Comisión de Justicia, pues, le está dando seguimiento a todos esos casos de corrupción. Corrupción en el Estado. Corrupción en el Estado. No solamente la corrupción pasada, sino la corrupción presente. Y también tenemos la Comisión de Transparencia que comienza a monitorea cómo se va ejerciendo los temas de transparencia en las plataformas digitales, porque obviamente la corrupción tiene muchísimas formas de invisibilizarse. Sin embargo, a través de las plataformas de libre acceso a la información, pues también podemos ir haciendo ese trabajo para lograr niveles de transparencia. ¿Hay más o hay menos transparencia? Hay más, claro. Hay más, pero hay más también porque la sociedad dominicana está más activa, está más presente y ha entendido en su justa dimensión los estragos de la corrupción. Y eso hace que el gobierno tenga presente que hay una ciudadanía que no es la misma, que es una ciudadanía que está más despierta y que va a demandar. Pero también hay actores que han fortalecido la lucha contra la corrupción. Tú tienes un ministerio público, pero la gente se queda en el ministerio público nada más. Pero hay otros órganos que son fundamentales,
compras y contrataciones tienen que ser un trabajo de cara a la transparencia. La Dirección de Ética Gubernamental hace un trabajo de cara a la ética del funcionario público. Y hacen un buen trabajo, Lady. Bueno, están porque haciendo... se cuestiona mucho esas Siempre va a haber instituciones. cuestionamiento, pero la realidad es que han habido avances y siempre es importante. Nos quedan muchísimos retos, pero hay avances. Un ejemplo de un órgano que está invisibilizado, pero trabaja como hormiguita para fortalecer la transparencia, es la unidad antifraude de la Contraloría de la República. Esa unidad, señores, es una unidad tan neurálgica que esperamos que en una modificación de la ley pues quede instituida como un órgano central de los procesos de transparencia. Cuando dijiste Contraloría, me surgió un lapso porque lo confundí rápidamente con la Cámara de Cuentas. Iba a preguntar, ¿y eso funciona? Porque la verdad es que la Cámara de Cuentas... Ahora entonces... tú preguntaste, ¿qué nos falta? Nos falta rendir cuentas. Eso sí. ¿Por qué? Porque la unidad antifraude de la Contraloría está haciendo muchos de los trabajos que les corresponde a la Cámara de Cuentas. Y ya sabemos los conflictos internos que lamentablemente, a pesar de tantas esperanzas puestas en esa Cámara de Cuentas, sobre todo, no quizás de los actores políticos, sino de la ciudadanía, esa Cámara de Cuentas lamentablemente no ha cumplido con las expectativas de contar con mayores niveles de rendición de cuentas. ¿Tú crees que se dio un precedente aquí actualmente en el país con los funcionarios, exfuncionarios que están siendo juzgados por la justicia dominicana? ¿Tú crees que esto es un avance que se va a continuar? Sí. ¿Qué evaluación le dan ustedes como participación siempre ciudadana? Será un avance la lucha contra la corrupción, la investigación en los casos de corrupción. Nosotros hicimos en Participación Ciudadana un informe que se convirtió en un libro que se llama 20 años de corrupción sin castigo. Teníamos 20 años de donde la ciudadanía reclamaba, demandaba sentencias, demandaba acciones entre la lucha contra la corrupción. Ahora bien, ¿cuáles son los grandes retos? No solamente que las investigaciones sean bien hechas, porque eso es uno de los grandes retos, que tengamos investigaciones sólidas para poder sustentar los expedientes de corrupción, porque lo que hemos visto que aquellos que están indilgados con temas de corrupción, pues tienen mecanismos, obviamente, para ir haciendo frente a las investigaciones. ¿Por qué? Porque lo que tienen casos de corrupción con cuello blanco, como sabemos, hay muchas formas de ir esquivando con sustracción de envío de recursos fuera del país. Entonces, ese tipo de investigación es muy compleja para la Procuraduría. Entonces, tú tienes una Procuraduría que tiene que tener recursos, capacidades técnicas, capacidades también de manejo, sobre todo a nivel internacional para hacer rastre a esos casos de corrupción. Sin embargo, a nivel de lo que nos falta también es que esa lucha contra la corrupción en los tribunales podamos tener resultados. Exacto, a eso voy. Que porque concluyan en algún tenemos momento. el caso de los Tucanos, tenemos el caso de Odebrecht, tenemos el caso de los Tres Brazos, y realmente todo esto pues genera malestar en la sociedad dominicana, porque independientemente vemos un trabajo, en el caso actualmente de este Ministerio Público, el temor siempre será los procesos en los tribunales. El salpicón de marisco todavía los tenemos inconclusos. Se acciona, es verdad, se dio un paso, se acciona, pero mira, ya todos están en su casa, se varió el proceso, todo se va cayendo. Sí, pero hay que, eso no quiere decir sí, que haya hay que cambiar, obviamente. Realidad, no podemos, porque también no podemos entender que la prisión preventiva es una pena anticipada. No, al contrario. Claro, sí cumplieron con el proceso. Sí, el juez entendió que había una variación porque las personas no eran libres afecto al proceso, pues bien. Ahora bien, a nosotros no nos importa la variación de la medida de cohesión. A nosotros nos importa es que ya esos juicios tienen que ir a fondo. Que no esperemos a aspirar a que los casos de corrupción periman a los 4 años, que siempre se aspira a esos 4 años. Van para 4 años todos. Para decir que no hay caso, porque se cumplió con los 4 años. La verdad es lo que aspiramos es que los casos vayan a juicio de fondo. Solo que ahora parece que van a tener 8 años. A juicio de fondo, a juicio de fondo y que tengamos sentencia. A favor o en contra. Claro. Pero que tengamos concluyan, sentencia. Que concluyan. Eso es lo que aspira la sociedad Sin embargo, dominicana. Lady, el recurso de abusar de la prisión preventiva inmediatamente le resta credibilidad al mismo proceso, porque te dice a ti,
en un principio tal vez esa no era la medida que medida, debía claro. tomarse, pero la porque presión mira, social no solamente, lleva a no eso. creo que sea presión social. Miren, esos casos de corrupción son mayúsculos. Nosotros hicimos unos informes para que la sociedad dominicana pudiera verlos, porque obviamente son 12.000 páginas, Nadie va a sentarse 8.000 a leer páginas. La eso. gente no podía, No. no lo iba a leer. Nosotros nos hicimos el trabajo de leerlo y hacer un resumen. Y si vemos lo que dice el resumen, lo que dice la acusación, miren, en muchos países la corrupción es vista como un caso de lesa humanidad. Entonces, obviamente, hay que entender los estragos de la corrupción. Cuando usted usa recursos públicos en un sistema como educativo, como el que tenemos nosotros, para corrupción, usted es un abusador. Cuando usted usa los recursos públicos para el sistema de salud, sobre todo, usted es un asesino, porque usted está utilizando los recursos públicos para quitarle la salud, pero sobre todo ¿a quiénes? A los más vulnerables. ¿Cómo ustedes le dan seguimiento a, por ejemplo, a este gobierno? ¿Cómo le están dando seguimiento en esa parte? Mira, como te decía, la Comisión de Transparencia, monitoreamos el presupuesto público, sobre todo ahora en temas de elecciones, vemos cómo varía ese presupuesto público para temas de publicidad estatal, ahí uno lo ve, para el tema del sistema de entrega de ayudas, ¿cómo es que se llama? Es social, fondos Ayuda sociales. ayuda Fondos social, sociales. todo eso uno lo monitorea y ve cómo se le está entregando las partidas y en la medida en que tú cambias y modificas la partida, las incrementas sin ningún tipo de Situación anormal, que no sea obviamente que pasó una tormenta, que no haya una situación anormal, te indica que están utilizando los recursos sobre todo para el tema electoral. Ponen alerta. Lady, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que fue como que rindió el tiempo y fue súper interesante. Eso que yo hablo mucho y rápido, yo espero que me hayan entendido. Pero con mucha sustancia, Lady. Estas puertas siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos.